Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estuve. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamas? Lidia Aide García. Lidia, ¿qué haces en Ruca? Bueno, empecé como tallerista, taller de memoria, Ajá, en el 2022 creo que fue. ajá. Así que, pero yo ya venía haciendo talleres desde el 2014 en otros centros. ¿Y qué es un taller de la memoria o para qué sirve? En realidad sería un poco recordar cosas de nuestro pasado. Yo trabajo en distintas áreas. Por ejemplo, hacemos ejercicios matemáticos, nada demasiado complejo, ejercicios de lengua, Sí. estudiamos la biografía de algún famoso y la discutimos, temas de actualidad, temas de otras épocas. Ajá. Es como que implementamos un poco cada una de distintas áreas. A veces, por ejemplo, este año en 2 o 3 oportunidades pintamos una imagen Sí. que fueron de cuadros de pintores famosos de otros siglos. Mira. Entonces, además de pintar con los distintos colores, ellos tenían que investigar quién fue ese pintor y por qué se pintó ese cuadro. Ah, es completo, digamos, que no es solamente recordar, porque yo No, pensaba no. que era recordar cosas, hacer ejercicio, no. Siempre tratando de que sea surtido, variado para que ellos no se aburran. Claro. Por ejemplo, lo único que yo no puedo hacer es ejercicios de memoria. Por ejemplo, te muestro la imagen, te la doy vuelta y tratar de recordar qué es. Ajá. Eso no se puede porque eso es forma individual. Entonces todo tiene que ser trabajos grupales. En grupo. Todo en grupo. Entonces, a veces, no sé, ya te digo, son distintas cosas. No, si yo, por ejemplo, veo que es un poco complejo, yo siempre estudio previamente. Y a veces me llevo la sorpresa que a lo mejor es un poco complejo para ellos o a veces demasiado fácil. Ah, mira. Entonces, trato de balancear. La experiencia de los años me ha hecho cambiar cosas que ya no las hago más. Sudoku, por ejemplo, es una cosa que todavía no implementé, porque es difícil el que no está canchero es difícil de entender. Está bien, pero Después, digamos que es sopa otra de parte. letra, Claro. crucigrama, pirámides, donde hay que sumar y restar números hasta llegar a un objetivo. Bueno, y a veces se da charlas de reflexión, algún tema que surja en el momento, o sea, que sea popular o que esté en todos los medios, Sí. obviamente siempre sin incursionar en temas de deporte, religión y política. Claro, para que no haya lío. Sí, algunas veces salen bocadillos, pero bueno, trato de que esos bocadillos queden ahí y no continúen. Entonces algún tema de actualidad lo debatimos. Temas, por ejemplo, salió hace poco de un artículo que pasaba con cada uno con la rutina. Mira. Quién seguía una rutina y quién hacía cosas para evitar esa rutina. Claro. Por cada miembro que viene nuevo en todos los grupos que hago, primero se presenta, cuántos años tiene, qué edad, dónde vive, Claro. por qué motivo decidió venir, con quién vive, que eso es interesante, saber las historias de vida de cada uno. Y bueno, los demás a veces preguntan y siempre trabajo con la actividad y se llevan una tarea. Mira qué bien. Entonces en la semana tengo acá gente que me dice, es mi entretenimiento del fin de semana, Claro. porque a veces se están solos o es una manera de tener la mente activa. O en la semana, Exactamente. buscar el espacio. Siempre se van con la idea de lo que van a hacer, lo van a hacer de a ratos en distintos momentos. Cuando vos querés focalizar y terminar el momento, la vista te cansa, especialmente eso de pintar cuadros, Claro. porque los números hay demasiados números para pintar y mezclar los colores, entonces todo tiene, y lo mismo con los ejercicios matemáticos, todo de a ratos. Qué bien. Sí, no, porque en realidad uno se aburre, se cansa. Cansa. La ¿Y vista cómo ves la cosa. participación de la gente que viene al taller? Mira, yo siempre digo que este tipo de talleres, como te dije que comencé en 2014, entonces los años me hizo aprender que el que viene es porque ya tenía motivaciones e inquietudes. Alguien que, por ejemplo, que pasó la vida mirando televisión, nunca va a venir a este taller.
porque acá generalmente gente que ha trabajado, ha estudiado, tiene curiosidades. Claro. Porque el que simplemente pasa la vida mirando tele no tiene inquietudes. Entonces yo me di cuenta que con eso de los cuadros se engancha, o la biografía de alguna persona. Por ejemplo, el año pasado imprimí una hoja muy interesante de una señora que ha vivido 104 años de Estados Unidos, una creadora nata en el arte. Era una señora que usaba unos collares muy llamativos, imagínate, con más de 100 años, mucho color, sí. El maquillaje, todo muy excéntrico. Y bueno, empecé con eso como para también mostrar que se puede ser muy longevo y puede ser muy creativo, muy novedoso, que siempre tiene que estar en uno la inquietud y la curiosidad. Y activo, porque Y activo, me imagino la actividad, sí. Qué bueno, yo hace poquito vi un video de una señora de 102 que todavía maneja y mostraba. Lo vi esta semana. Y viste de acá que... de la ciudad, porque dijo que ya aprendió en Parque Central, y lo vi esta semana. Y justamente lo que decía la señora... Y se los pasé al grupo. Vos sabés que me llamó más la atención que ella va todos los días al trabajo. Sí. Es decir, que no dejó de trabajar. Sí. Qué maravilla. Bueno, qué lindo lo que aportás vos a la gente. Sí. Imagino que también te llevas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Algo que hayas destacado en estos años y que te quedó a vos de esta gente, de las diferentes personas que vinieron. Mira, siempre aboco a yo dar mi granito de arena y crear la curiosidad. Digo, no se queden, cuando termino el año siempre digo, no se queden a lo mejor mirando tele o escuchando el chusmerío, vayan más allá. Por eso hoy para mí es algo importantísimo el internet, porque te enteras de millones de cosas. Les dije también, María Pura sigue programas de radio hace poco. Me dice, yo a estas edades estoy escuchando radio, me parece fantástico. Si vos te salís de la radio, que te hablan de deporte, que te hablan de chumerío de artista o de política, hay muchos programas enriquecedores en radio. Claro que sí. Entonces vas aprendiendo y vas dejando algo. Yo escucho un programa de India, 2 programas de Italia y un programa de España. ¿Por radio? Por radio, Mirá. sí. En Radio Belgrano y en Radio Millennium, que son radios al alcance de cualquiera. Y aprendes un montón de cosas. Por ejemplo, por recomendación de una profesora que yo tuve, el programa de India es un programa de cultura. Y aprendes un montón de cosas de cultura de ese país, Claro. que acá no somos ni la sombra, pues son culturas completamente diferentes. Muy diferente a Lo nosotros. de España e Italia sí es algo muy a Parecido. lo cotidiano, lo que nosotros acostumbramos en que nos criamos, ¿no? Claro. Pero siempre se saca algo. Ejemplos de todo tipo, gente que se destaca en la música, en el arte. Siempre hay algo interesante, historias de vida, mucha gente longevo, porque los programas de Italia y España tienen que ver con los clubes, las instituciones que se crearon con los primeros inmigrantes. Mirá. Entonces hay todavía gente que vive y que participa y que hacen reuniones. Por ejemplo, en el de España estaban dando un taller de costura de ropa típica. Y estaban comentando que es algo que se está perdiendo. Sí, porque es cierto. no hay gente que sepa preparar esos trajes típicos. Ya no hay esos oficios del No, que bordaba, no. el que cortaba, Exacto. ¿no? Ahora es como más toda la tecnología. Exacto. Y digo, bueno, siempre traigo algo así para comentar y cada uno hace su aporte y se acuerdan de su abuela, que a lo mejor, obviamente todos por las edades, hijos o nietos de inmigrantes seguro. Seguro. La gran mayoría. Entonces como que a lo mejor con este comentario es como que hay una chispita que se le despierta y lo comparte. ¿Dice? Me cuesta un poco hacer silencio porque a veces Sí, seguro, porque deben querer hablar todos todos. quieren hablar o hablan en subgrupos, entonces bueno, trato de ponerlo en eje para que todos participen. Que puedan participar. Y que escuchen al otro. Eso. Porque todos tienen su granito de arena que aportar y bueno, muy interesante todo. Así Lidia, que, ¿y si nos contás algo de vos? de mí. Porque Bueno. sabemos ya lo que venís a hacer, Exacto, que te es voy a empezar interesante. a contar cómo empezó todo. Dale. Mi papá se enfermó mal en el año 2003, 2004 y fue una enfermedad terminal y algo dentro de mí
me hizo clic porque yo veía que no podía ayudar en nada. Toda mi vida trabajé en tareas administrativas y en ese momento, después de la enfermedad de él, empecé a cuidar ancianos en domicilios o en instituciones. Entonces, la primera persona que cuido me toca en el hospital María Curie, el hospital oncológico. Y había actitudes que yo no sabía cómo resolver. Entonces me puse a investigar. En ese año, esto ya era del año 2005, había cursos de cuidadoras, había en el hospital Garrahan, que dependía del gobierno de la ciudad. Eso había salido en los clasificados de Clarín. Mira. Pero claro, era un cupo, supongamos, para 40 y pico de personas y se anotaron como 200. Sí. Digo, acá, indudablemente tal cual. Me anoté y no pasó nada. Pasan 2 o 3 meses y encuentro por el hospital de clínicas, pero esto era de PAMI. Ah, mira. Y ahí entré. El Garrahan me llama al año siguiente. Se nota que la convocatoria ya se había achicado, pero bueno. Entonces hice el curso de cuidadora. Todas las semanas iba al hospital de clínicas, hecho por enfermeras del hospital, participación de médicos, y ese curso duró unos 4 meses. Entonces yo ya ahí tenía más herramientas. Claro, sí, sí. Y esas cosas del mundo del internet tan maravilloso, veo como una publicidad en el costado de una página donde en la Universidad Maimónides daban, se hacía la licenciatura en gerontología. Sí. Entonces eran 2 años tecnicatura y 4 años la licenciatura. Bueno, me anoté, empecé en 2007, hice los 4 años, me recibí en 2010. Mirá. Y ahí empecé a trabajar en un geriátrico, también en actividades recreativas en geriátrico. Ese trabajo habrá sido casi 2 años y después de PAMI me llaman de un centro de jubilados, que es el que aún estoy del 2014, para hacer talleres, que para mí era nuevo, porque hay una gran diferencia que quiero marcar. Cuando están en una institución, Sí. tenés un tercio que trabaja perfectamente las actividades, un tercio que, como yo digo, están a media máquina, y un tercio que no puede hacer nada. Ese tercio que no puede hacer nada lo logré enganchar con la música. Ah, eso Me también. iba con la laptop, ponía los CD en ese momento, conseguí con mucha suerte una vez en un negocio de infinidad de cosas, un CD de música, villancicos navideños, el himno nacional, temas patrios. Claro. Y había un poco también del barrilito de cerveza, músicas de colectividades de otros momentos. Claro, sí, sí. Todo compilado en un CD. Y eso fue fantástico. Porque recuerdo que una señora que era la más longeva me dijo, se puso a llorar. Y le digo, María, ¿te hace mal la música? No, porque escucho los villancicos y yo recuerdo que fui integrante de un coro. O sea, eso le trajo Te movilizaste todo. terriblemente. Qué lindo. Así igual. que con ese grupito, la música era la forma de que nos podía estar en el grupo. Y después, cuando pasé esa experiencia con los talleres, como actualmente, es otra vivencia diferente, porque todos viven en sus casas, son personas independientes, entonces hay más apertura, hay más forma mejor de trabajar, más completa. Qué lindo. Me gusta primero la actitud Sí. de formarte para Sí, sí, hacer sí. algo. Sí, porque me encontré con esos baches que yo digo, te doy ejemplo, algo que pasó con esta persona que era una enferma oncológica. Ella ya estaba un poco de la mente un poco deteriorada, pero su problema era un cáncer de mama que derivó en cáncer de pulmón. Después de ahí yo me desvinculé porque fue un hogar hasta que falleció. Y ella en su vida fue muy fumadora. Entonces ese día me dijo, ¿me das un cigarrillo? Y digo, yo no fumo. Toma. Y me dio que el hermano le dejaba un poco de dinero. Toma, anda a comprar mis cigarrillos. No, le digo, no podés fumar, estás en el hospital, acá vos no podés fumar. Entonces se enojó y dijo, bueno, está bien, si no querés ir voy yo.
Entonces hizo así, se corrió la frazada y cuando se incorpora, ahí dio con la realidad que no se podía levantar. Entonces yo quería buscar la manera de cómo enfrentar estas situaciones. ¿Sí? Sí, porque una cosa es la mente y otra cosa es el cuerpo. Y después, años después que me recibí, tuve la oportunidad de hacer en el Hospital Italiano, que tiene universidad, un curso de todo de demencia. Todo ese año 2012 fueron como 6, 8 meses, todo en demencia. Cómo encarar la demencia desde el lugar, no siendo médico. Claro, sí, un cuidador tiene que tener herramientas para poder manejar esa situación. Porque yo trabajé, cuando estaba de cuidadora, trabajé por agencia. Claro. Entonces te encontrabas con gente que estaba más o menos bien, que era simplemente acompañar o preparar comida, algo muy básico, a alguien que estaba totalmente deteriorado. Claro. Entonces son realidades completamente diferentes. Muy distintas. Y a ver, si le pudieras dejar a toda esa gente que quisiera venir a un taller, o a Canruca o en otro lugar, un mensaje o una palabra de aliento, porque es lo que mayormente necesitan, ¿qué le dirías? Creo que diría eso que te dije antes, no se queden pasando horas frente al televisor. Hace muchos años decían que era el chupete eléctrico, pero viendo lo que dan, sinceramente es caótico. Porque una persona cuando empieza a tener deterioros, la televisión es lo peor. Porque ¿qué pasa? La tele te da imagen y color, no te hace pensar. Siempre les digo, fomenten también la lectura de libros, aunque estén pasados de moda. Porque cuando yo leo una historia, eso que estoy leyendo, yo en la mente lo estoy elaborando, me imagino los datos que me da, que estoy en una playa desierta, que veo, no sé, la multitud a lo lejos, yo me hago esa película. ¿Fomentás la imaginación? La imaginación sobre todas las cosas. Eso te lo da el libro. Sí. Y la tele te está mostrando todo. O sea, tu cerebro queda, yo digo, en stand-by. Sí. Vos no pensás nada. No reacciona. Y muchas veces pasa que la gente que está todo el tiempo mirando noticieros, bueno, ni hablar. Lo vive en carne propia. Sí, ¿No pasa? Sí, se angustian. Sí. Yo soy de la idea de no poner nada de noticia, aunque después me voy a enterar. Seguramente alguien me va a contar. Prefiero poner música. Bueno, a lo mejor, ¿sabes qué? Siempre digo, esa media hora a la mañana el que va a salir a un trabajo, para saber si va a haber un piquete o un corte, entonces ya de antemano me preparo distinto. Exacto. Yo creo que nada más que para eso sirve. Porque, excepto que miren el cable, que tengo un alumno de acá, Carlos, que él siempre mira muchos documentales en el cable. Ah, mira. Y aporta mucha información de la ecología, de los animales en vida silvestre, de todo eso que mira. Es que yo creo que hay que aprender a seleccionar lo que uno tiene, que puede mirar y aprender y entretenerse también, a lo que te trae, te llena de información, que por ahí ni te sirve. Vacía completamente. Vacía, exactamente. Bueno, tuvo gente que ese programa que hacía Iván de Pineda, pasapalabra, alguien me lo menciona, bueno, eso me parece bien. Porque uno es como que desde su casa puede contestar y tiene la capacidad de reflexionar sobre eso, pero son contados con los dedos de la mano. Bueno, pero entonces, está bueno que puedan ver otras cosas. Claro, que no sea que les aporte. O seguir una película, porque una película, vos estás, si la película es llevadera, te estás metiendo en el argumento y tenés estás pensando cómo está desarrollándose. Claro que sí. Para mí lo que es negativo es, hay películas, por ejemplo, que hay demasiados personajes. Entonces, viste que se van encadenando y vos los vas entendiendo cuando avanza la película. Pero hay películas que al principio, con tantos personajes, no sabés ni para dónde arrancar. A mí me pasaba con series, me acuerdo que era una serie que te perdés. O son nombres muy raros que no me acuerdo. Exactamente, sí. Pero está bueno. Lidia, entonces eso es lo que más o menos. Es lo bueno. Lo importante es que poder investigar, que salgan, y que salgan. Acá se hacen muchas actividades, que salgan y se anoten, que participen, que estén con los demás. Tengo en todos los grupos que estuve y estoy, gente que está muy sola, mucha gente que está sola, que a lo mejor ve a la familia los fines de semana y a veces los fines de semana no. Entonces, estos espacios
por lo menos, es decir, 2 horas, un día a la semana, estoy socializando. Claro. Y les hace muy bien. Muchas veces me llevo en la recompensa, qué hermoso la pasamos, qué bárbaro. Cuando incursiono con alguna cosa, por ejemplo, algo que hago cada tanto, me traigo de mi casa un par de cosas. Suponete agarro, no sé, un sacacorcho, un adornito, un llaverito, todo en una bolsa. Entonces digo, pongan la mano en la bolsa, hagan el tacto, sin levantar y a ver qué es. Claro. ¿Viste? La última vez acá traje unas ruedas donde estaban escritos refranes, unas ruedas de cartón, Sí, sí. partidos al medio. No hay mal que dure 100 años. Entonces, las mezclé todas en mi casa y digo, bueno, acá se van a tener que parar. Porque cada uno con su pedazo tiene que buscar quién tiene el otro pedazo de refrán. Qué divertido. Y les encantó. Fue una dinámica diferente. También trato de que sean cosas que estemos sentados, porque a veces hay problemas, personas que vienen con bastón o algo, y entonces eso bueno, lo evito, ¿viste? Pero son actividades diferentes que también los claro, incitan a seguir. cada tanto voy mechando con cosas así. Qué bien. Pero si no, todo es escribir. También por eso otra cosa de la fotocopia, porque muchos vienen la primera vez con cuadernos, Sí. pero el tiempo que me lleva en dictar, la fotocopia ya me avanza un paso. Claro, más rápido. Porque hay personas que no escuchan bien, otras que no escriben nunca y escribir lleva mucho tiempo, o les duele la mano por artrosis. Entonces yo esos lapsos de tiempo los ahorro ya directamente a leer la fotocopia. Perfecto, perfecto. ¿Viste? Eso también lo fui aprendiendo con el tiempo, que me robaba tiempo, y bueno, con un poco de ayuda para hacer la fotocopia, una que hacemos y otra que se lleva. Así que así está. Lidia, qué lindo escucharte, Bueno, gracias por compartirlo. No, por favor. Espero que te haya gustado. Sí, me encanta. No sé si tenés hijos, esposos y los quieras nombrar, Sí. porque te van a decir no me nombraste. Sí, mi esposo Ese es no. Luciano, Luciano. tengo Pablo y Vanessa, mis hijos, Ujú. y Pablo tiene Benicio, mi nieto de 7 años, y Vanessa tiene mellizos que en pocos días van a cumplir 1 año. Ay, qué lindo. Delfina y Santino. Qué lindo. Así Bueno, que son mi muchas familia. gracias. Gracias No, por de nada. compartir.